En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, estamos ya de regreso y entre tantos temas, ¿no?, que han estado marcando la agenda del Ejecutivo y fundamentalmente los casos de denuncia, el caso Monsalve, en fin, están quedando o han quedado en segundo plano reformas muy importantes. Aparte de la reforma a las pensiones, ustedes saben que el gobierno puso particularmente el foco en 12 proyectos que son importantes para esta administración, como es el aborto y la eutanasia. Y de hecho ya el gobierno ha ratificado el envío del proyecto de aborto. Bueno, evidentemente que ha habido críticas, como por ejemplo la del presidente de la UDI, señalando que el gobierno está totalmente desenfocado y no está conectado con los problemas que le importan a la gente. Pero no olvidemos que también está el proyecto para reformar el crédito con aval del Estado y aquel que establece el pago de la deuda histórica. Nos queremos detener en las pensiones, porque ya en enero se retoma la discusión y por eso queremos hablar con quien fuera ministro del Trabajo y Previsión Social en el gobierno de la presidenta Bachelet I, Osvaldo Andrade. ¿Cómo le va, Osvaldo? Muy buenos días. Bien, muchas gracias. Muy buenos días. Ya, pues Osvaldo, partamos por ahí porque toda la discusión respecto de la reforma a las pensiones ha quedado naturalmente en segundo plano, pero se retoma esta conversación. Cada vez que me ha tocado conversar con representantes de distintos partidos de centro derecha, ellos vuelven a plantear que esta es una mala reforma, la reforma del gobierno, que el gobierno quiere instalar su punto de vista, su posición. Y bueno, finalmente queda menos de un año y un poco más de gobierno. ¿Será posible sacar adelante esta reforma? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, primero decir que creo que la crítica de personas a las que se refiere es completamente. Yo no hice una comparación del proyecto presentado por el Ejecutivo al inicio de esta discusión con lo que hay hoy día, la cantidad de concesiones que ha hecho el gobierno en esta negociación. Sí, un dato. Acuérdense que la propuesta original del 6% todo para la solidaridad. Hoy ya esa discusión ya ni siquiera está. Y la pregunta que hay que hacer en consecuencia a aquellos que hacen este tipo de expresiones, ¿qué ha cedido la industria? Si alguien pudiera contestar aquí, ¿en qué ha cedido la industria? Porque la negociación del gobierno es con la industria. Bueno, hay parlamentarios en medio, pero finalmente es con la industria. ¿En qué ha cedido la industria? Absolutamente nada. ¿En qué ha cedido la centro-derecha y la derecha? Nada. Ellos persisten en la idea del 6% a la cuenta individual y las mejorías al sistema. No hay posibilidad de una representación estatal en algún tipo institucional, no hay condiciones para hacer las cosas. O sea, ¿en qué ha servido la industria? Y en consecuencia, uno saca la conclusión obvia, pareciera ser que la crítica que se hace desde las personeros que usted menciona es exactamente al revés. Yo entiendo que se ha seguido conversando y entiendo que se ha avanzado en algunas cosas. Se ha avanzado en el aumento del tomo imponible, se ha avanzado en simplificar la situación de los independientes, se ha avanzado en el sistema de cobranza, se ha avanzado en una cierta cobertura del seguro de cesantía para la comuna, pero son todos avances en el margen, en la periferia, son mejorías, no digo menos relevantes, pero son mejorías en el sistema. Pero los núcleos centrales de la discusión, el destino del 6%, la separación de la industria, la eventual licitación de la cartera, en eso no se ha avanzado. En consecuencia, mi impresión, yo tengo un optimismo moderado, porque está de moda la expresión, pero sí creo muy peligroso no llegar a acuerdo. ¿Sabe por qué? Porque si se instala la lógica de que con mi plata no, y que en consecuencia toda la plata es mía, y no hay acuerdo en el sistema de pensiones, yo encuentro súper razonable que mucha gente piense, bueno, y si no hay acuerdo en el sistema político para mejorar las pensiones, y la plata es mía, yo veré qué hago con ella, pues. Y en consecuencia, si el sistema de pensiones no me sirve, yo tendré que resolver con mi plata
mi futuro en la vejez. Y en consecuencia, el 10% que me descuentan hoy día, pásenmelo a mí, pues, que incremente mi remuneración. Y yo veré cómo me la arreglo. Ese peligro no lo está viviendo el sistema político ni la industria. Y en consecuencia, la necesidad de llegar a un acuerdo es urgente. Osvaldo, déjeme pedirle un favor. ¿Usted tiene manos libres o algún tipo de audífono? Porque el sonido se está escuchando un poquito lejano, digamos, no óptimo. No sé si es posible que me lo No están tengo, pidiendo. no tengo ni lo No uno ni tie- lo otro. Ya, no tenemos Hay que mucha hablar más alternativa. fuerte. Ya, o súbale un poquito el volumen al computador, también puede ser, ¿o no? Sí, muy bien. Ya, ya, vamos a tratar de mejorar aquello. Ok, usted dice el peligro no lo está midiendo el sistema político no lo está midiendo, la Y la industria de las industria, AFP, y tampoco la industria. ya. Y entonces, ¿sabe lo que pasa? Yo quiero serle bien franca. Usted dice, usted habla de un optimismo, ¿cuál era la palabra que Moderado, usó? Moderado, ya. moderado. Ya, y ese optimismo moderado significa que eh, ya, tiene bordes. ¿Está más cerca de una posibilidad de que el sistema fracase o más cerca de que, o sea, que la reforma fracase o más cerca de que efectivamente en el año que queda de gobierno realmente esta reforma salga adelante? Lo que pasa es que los peligros de la reforma van más allá de la reforma misma. Tienen que ver también con el clima político, con un año que se nos viene electoral, con parlamentarias, con presidencial, con una crispación que es evidente, con una incapacidad del sistema político de poner los temas de fondo, ponerlos en la palestra. Eh, la, la posición de la industria en esto es muy cómoda. ¿Ah? Aquí ojalá todo siga igual y las mejoras sean en los bordes. Entonces, a eso se refiere mi optimismo moderado. Yo entiendo que el gobierno ha hecho esfuerzos para llegar a un acuerdo. Esto último de el 6, que sea 3-2-1, que se separe la industria. Hay cosas que ya están en el pasado de la propuesta original. O sea, ha habido esfuerzos de parte de la iniciativa del gobierno. Déjeme darle un ejemplo. A mí me tocó, como usted bien decía, tramitar la reforma previsional de Bachelet 1. Nos demoramos un año, un mes en tramitarla y finalmente la aprobamos. Un año, un mes. Pero había otra oposición entonces. Había una oposición que estaba en la idea de hacer una reforma al sistema. Yo creo que hoy día una parte de la oposición no quiere que haya reformas al sistema y quiere que el sistema se siga manteniendo igual, opaco, con cero competencia, caro, con pensiones miserables. Yo creo que hay gente, ¿por qué? Porque lo que le importa, y si usted se fija en la discusión, lo que le importa es un fondo importante para las inversiones del sector privado. Eso es lo que les interesa, no las pensiones. Ya, lo que pasa es que cuando usted conversa con representantes de la centro derecha, economistas, en fin, ellos tienen un mantra y el mantra es la capitalización individual, ese 6% yendo íntegramente a cuentas individuales, mejora, con otros aspectos, por supuesto, las pensiones futuras, y porque además hoy día no hay que pasar nada a solidaridad porque ya para eso está la PGU. O sea, ya se cumple el objetivo. Eso siempre lo van a decir. Por supuesto, le estoy dando en grueso lo que se plantea. ¿Cómo ve ese argumento? Es un argumento falaz, porque todo el mundo entiende que si el 6% va a las cuentas individuales, la mejoría de las pensiones se van a ver en hartos años más, 40 más años, porque esto no es inmediato. Entonces, ¿por qué es falaz? Porque no se hace cargo del problema, y el problema que tenemos son las pensiones actuales. Y las pensiones actuales no se resuelven con la PGU, porque la PGU de lo que hace cargo es de aquellos que tienen muy poca cotización y que en consecuencia tienen una pensión muy baja. Lo mismo se hizo la vez pasada con la pensión básica solidaria y el aporte previsional. Si lo que nos queda en medio, y en eso no dicen nada, personas, es el mundo que tiene cotizaciones, pero que tiene pensiones muy bajas y que requiere una mejoría de sus pensiones ahora. Y ahí están las mujeres, están las personas que cotizaron largos años de su vida, pero que en la casa de reemplazo se les va al suelo. Esa gente no puede esperar 40 años. Pues. Entonces, la pregunta que uno se hace, si el sistema es tan bueno,
También mejoraría con un 6% más de ahorro, sí. Bueno, pero ¿por qué no resolvió antes, cuando teníamos ese ahorro? ¿Y por qué en consecuencia cuando se creó, se bajó del 20 al 10? Esa fue la promesa militar. Parece ser que nada de esto estaba pensado entonces. Entonces yo le digo otra cosa. ¿Y por qué entonces no nos vamos al 18? Como es la OCDE. Y con gradualidad como usted quiera, ya que el punto está en cómo mejoramos el ahorro. Si la discusión mina hoy día no es esa, la discusión hoy día es cómo mejoramos las pensiones actuales y cómo hacemos equidad en el tema de las mujeres. Y para esos efectos, la cotización del 6% de las cuentas individuales no se hace cargo del problema. Y para esos efectos, la PGU tampoco se hace cargo del problema. Ya, Dice lo que que la quiero... PGU en algunos casos, perdón, Sí, dígame nomás. disculpe, Dígame nomás. la PGU en algunos casos está estableciendo tasas de reemplazo superiores al 100% de la pensión prevista. Pero ese es un sector que es el sector más vulnerable, el sector que no tuvo cotizaciones o que tuvo muy bajas. Pero nadie se hace cargo de este mundo intermedio, que por lo demás es la mayoría de los pensionados. Eh, Dígame una cosa, Osvaldo Andrade. Si usted piensa lo siguiente, piense que este gobierno, más allá de todos los problemas y todos los errores que se han cometido y la falta de experiencia y todo lo que ya está claro, ¿no? Para que, o sea, para que la discusión, avancemos en la discusión, pero ha tenido que enfrentar durante todos los años que ha estado gobernando elecciones. Y las elecciones generan un incentivo muy perverso, porque los partidos políticos se ponen a disposición del electorado, no se ponen a disposición de los grandes temas país, pero me refiero al electorado en función de intereses muy de corto plazo, a eso voy, porque obviamente hay que ponerse a disposición del electorado, pero en los términos que le estoy planteando. ¿Qué incentivo puede haber finalmente y cuál es el peligro de que teniendo nuevas elecciones el próximo año, aún presidenciales, esta reforma realmente vea la luz? ¿Y cuál es el peligro de que efectivamente, como usted dice, esto no se concrete? Bueno, el peligro ya se lo señalé. Creo que el peligro está en que la ciudadanía diga, así como lo dijo con los retiros, ¿no? Con los retiros dijo, bueno, la plata es mía, yo veo lo que hago con ella. Y el sistema político se compró esa línea argumental, pues. Y mire las consecuencias. Bueno, lo mismo podría decir ahora. Y hay, discúlpeme, hay más de algún proyecto por ahí que plantea el retiro completo de los fondos y que cada uno vea lo que hace con él. En una perspectiva individualista como la que tenemos hoy día, fíjese que resulta hasta razonable. Yo veré lo que hago con mi plata, porque otro tiene que disponer de ella. Si ese es el peligro, que se destruya el concepto de seguridad social. Y la industria se tiene que dar cuenta de eso. La industria no puede seguir pensando que solo le interesa juntar plata para prestárselo a los privados, que normalmente son ellos mismos. Y respecto a los incentivos en materia electoral, bueno, pero si los gobiernos están para gobernar en las circunstancias que sean, pues, y si hay elecciones, pues tendrá que gobernar en el marco de las elecciones. Efectivamente, a este gobierno le ha tocado harta, pues, desde las convenciones, los convencionales, las elecciones, acabamos de terminar, vienen otras, también. Pero así son las cosas. O sea, a lo imposible nadie está obligado. Pensar que uno va a obviar el grado de crispación que establece la existencia de elecciones para de esa forma poder legislar con calma, con más tranquilidad, es imposible. Y si es imposible, mejor asumir las cosas como son. Osvaldo, pasemos a otro tema. Se está discutiendo en estos días, bueno, hay dos temas que quiero conversar con usted. Por un lado, lo que ha pasado con las ISAPRES, que está generando nuevamente indignación. Más allá, mire que el sistema cada vez tiene menos afiliados, ¿no? O sea, el 85% hoy día está en FONASA, pero hay un porcentaje que todavía está en este sistema de aseguradoras privadas de salud. Y se ha producido esta discusión y este debate respecto, y esta indignación respecto a los bajos montos que se están devolviendo a partir del fallo de la Corte Suprema y a partir, por supuesto, de lo que plantea la ley corta. ¿Cómo lo ve usted desde afuera? ¿Cómo cree usted que hay que interpretar esta forma, que algunos dicen este autoboicot que se hace en las propias ISAPRES? Porque genera una imagen pública al menos bastante cuestionada, ¿no? Lo que sucede es que la industria, y también en esto involucro a la AFP, no se dan cuenta que el prestigio es una cuestión central para la legitimidad de su propio negocio. La ISAPRE con esto lo que hacen es desprestigiar absolutamente el propio negocio.
autodestruirse. ¿Con qué cara se van a presentar en la opinión pública o a alguien de UNISAPRE cuando está devolviendo 1.000 pesos en el año? No sé, fea. Lo mismo pasa con la AFP. Gastan una cantidad impresionante de campañas publicitarias, vaya que millonarias, y siguen pagando pensiones miserables. Entonces hay un problema de legitimidad, que no se quieren hacer cargo. Pueden haber habido también errores en la tramitación, en la legislación, puede ser, no niego aquello. Pero el hazmerreír, que significa que UNISAPRE esté devolviendo las condiciones que devuelve, créame que lo único que hace es desprestigiar la propia institución. Una institución desprestigiada no puede pretender que después la ciudadanía la respete y la considere. Por esa razón, entre otras cosas, la migración desde la ISAPRE al sistema público es tan enorme y sistemática. Que no podía. Si hubiese una AFP estatal, yo le aseguro que pasaría exactamente lo mismo. Bueno. Ya, a ver, déjeme vincularlo, porque uno dice, a ver, si yo estoy de acuerdo con usted, yo entrevistaba ayer al diputado Evópoli Francisco Undurraga, que decía que aquí es casi que hasta desde el punto de vista del marketing, esta es una pésima decisión. Déjeme salvar solamente una que es Nueva Más Vida, que dijo que va a tratar de pagar todo en este año 2025, el año próximo. Pero echa la ley, echa la trampa, diría usted, cuando se les da este máximo de 13 años. Bueno, ellos dicen, son 13 años, pagamos 13 años. Así es, pues, esa es la ley, esa es la trampa. Permítame darle un ejemplo de esto mismo. Se aprobó la ley de las 40 horas con gradualidad y se dijo que el primer año era 1 hora. Hicieron algunos, distribuyeron la hora en 5 días, entonces cada día son 12 minutos menos. Las jornadas de 6 días la distribuyeron en 10 y en consecuencia ahí está la hora. Incluso más, algunos llegaron a decir, y lo hicieron, que aumentando un poco el horario de la colación, para que la colación está fuera de la jornada, podían perfectamente cumplirse la hora. Echa la trampa, pero lo que no se mide es que esto es lo que provoca indignación. Entonces después, cuando hay eclosiones sociales, cuando hay protestas, dicen, pero ¿cómo? Si este es un país que lo está haciendo también. Estas son las cosas que provocan indignación ciudadana. ¿Por qué? Porque da una sensación de abuso. Mire, mi impresión del estallido social, que lo que había finalmente allí era una demanda de dignidad contra el abuso, más allá de las más sectoriales. Bueno, ¿cómo no aprenden? ¿Cómo no se aprende? Estas son las simientes de las futuras demandas sociales. Y después nos extrañamos. Déjeme preguntarle lo último, Valda Andrade. Conversamos hasta ahora con el expresidente del Partido Socialista y exministro del Trabajo y Previsión Social y exdiputado. Como expresidente del Partido Socialista, ¿cuál es la visión que usted tiene de la reforma al sistema político? Recién conversaba con el diputado radical Tomás Lago Marcino, que usted sabe que incluso más en el oficialismo se están viendo ciertos resquemores. Algunos han llegado a decir que esto podría ser volver al binominal, terminar con digamos, con la legítima presencia política de los partidos más pequeños, que los grandes se quieren fagocitar a los chicos, ¿no es cierto? A ver, pregunta, ¿usted ve que esta es una reforma necesaria? ¿El 5% es un aspecto esencial de esta reforma? Es decir, que aquel partido que obtenga menos del 5% no puede existir como partido. Tengo 2 comentarios al respecto. Primero, lo que yo he escuchado son 2 tipos de críticas. La crítica de los académicos, de los especialistas que dicen que esta es una reforma exigua, escasa, que no se hace cargo. Mire, es re fácil desde la academia decir estas cosas. Siempre lo he escuchado en todo orden de cosas. Y los otros que dicen, no, esto va a terminar con los partidos chicos, es un atentado a la representación, qué sé yo. Conclusión, no hagamos nada. Porque si no logramos el máximo, no vale la pena. Y como esto tiene un montón de niños asustados, tampoco lo hagamos por el otro lado. Entonces al final nos quedamos con suma cero. Y todos estamos conscientes que pareciera ser necesario un cambio en el sistema político. Ahora, yo no escuchaba a nadie que diga lo contrario. Entonces, desde el temor, desde el susto, no se puede legislar.
porque finalmente eso lo neutraliza. A cualquier legislador, si está asustado, si tiene miedo de su propia sobrevivencia política, naturalmente se va a neutralizar y no va a legislar. Entonces, el gran problema que tiene la reforma, que es bastante modesta para decirlo francamente, pero a lo mejor es lo que se puede en este contexto, usted misma señalaba lo difícil que son reformas estructurales en un año en que además hay elecciones, último año de gobierno, claro, un montón de razones. Bueno, si a eso usted le agrega el temor, entonces yo llamo a los parlamentarios a salir del miedo. Es decir, si no es posible, si cuando uno es parlamentario, cuando uno representa, tiene que tener cojones para lo que representa, pues, si no, ¿para qué mierda lo eligieron? A mí me causa mucha extrañeza, me descorazona un poco, para serle franco. Hay tantos niños asustados en esto. Bueno, me suena la elección, pues. Discútanla, va a ser el Parlamento. Si esto es la primera vez que se intenta esto, yo recuerdo que con Ignacio Walker y Christian Walker hicimos un planteamiento de reforma al sistema en esta misma dirección. Se cayó porque la UDI se asustó. La UDI se asustó, pues. Antes, en otra ocasión, fue RN que le quitó el respaldo al presidente RN, a Christian Walker. Antes se había intentado lo mismo con la raíz, también RN le había quitado el piso. O sea, esto no va a avanzar, iba a decir un chilenismo, pero a esta hora no es posible. ¿Ah? No va a avanzar con tanto mono asustado que anda en el camino, pues. Claro, mientras no digan monos peludos, está todo bien. No. Esa época, esa le costó un poco más a Natalia Piergentili. Porque Ya, la pero ventaja es que estar un poco más lejos que uno puede decir impropiedades, ¿se da cuenta? ya, oiga, entonces con tanto niño asustado que usted lo puso así, usted se refiere, me imagino, a los niños de los partidos chicos, ¿no es cierto? Entonces esto es difícil que salga, ¿o no? No lo veo fácil, pero pienso que hay que hacer el intento. Y yo celebro a los senadores. Yo creo que el Senado se va a aprobar. Ahí están los votos. ¿Ah? Si en la Cámara, donde hay 150 partidos, mire, si la mejor expresión que es que esto lo impide, es que en la Cámara de Diputados tenemos 150 partidos. ¿Ah? Entonces, claro que va a ser difícil. Pero no por eso hay que dejar de intentarlo. Si uno en política no es fácil esto. ¿Ah? Y las tareas que aquí se verán los liderazgos, pues. Y cuando los Claro. liderazgos se miden cuando uno enfrenta a los propios, no cuando enfrenta a los del frente. Eso está así. Claro, ¿sabes lo que me dijo ayer Francisco Undurraga, Evópoli, que tiene súper claro además que su partido va a desaparecer, o sea, no tiene ninguna posibilidad en con ese margen de poder subsistir, pero él habla de fusión. Pero dijo algo muy importante y lo quiero rescatar. Francisco Undurraga, diputado de Evópoli, decía, si no somos capaces de convencer al 5%, ¿para qué existimos? Buena pregunta, buena frase. Exacto. ¿Cierto? Sí. Y también, si a mí me eligen por ser de color amarillo y después me cambio a rojo, ¿no te parece razonable que deje de ser? Porque le mentí a la ciudadanía. Y ahí Y en están eso los pareciera ser díscolos. que hay, claro, ahí también vamos a ver cómo están los, que está difícil. ¿Sabes lo que Vamos a pasa? ver, porque, Es que son porque parte, pues son juez y parte, pues. Va a ser difícil que el el turismo, Parlamento. yo estoy de acuerdo, yo no lo veo fácil, tampoco. Mm, Miren, le reitero, de algunos años tengo en esto, nada, estas cosas son fáciles, pero para eso está la persuasión, para eso está, y también está la legítima presión, mm. pero hay que terminar con el turismo electoral. Yo veo a los parlamentarios, veo su trayectoria hoy día, y han pasado como por 5 casas antes de estar donde están, pues. Entonces, No, pues sí, eso es bueno, un. pues, Claro. No, sí, miren, eso yo creo que academia o no academia hay consenso en que ya es un chiste. O sea, efectivamente se defrauda además a la ciudadanía que elige un parlamentario por un partido, porque finalmente, o ya sea independiente por el pacto, por el partido, lo que sea, pero lo elige dentro de un conglomerado político y después el parlamentario no encuentra nada mejor que irse, ¿no es cierto?, y armar su propio partido. No, eso francamente no puede seguir. Osvaldo Andrade, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. no, gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias, que tenga buen día. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y en el camino hacia un mejor futuro,
Muchos factores influyen, pero solo uno tiene el poder de hacer la diferencia. Tú, recorre tu camino con nosotros, la Academia, Universidad Acreditada y Adscrita a Gratuidad, academia.cl. Me despido, nos reencontramos mañana a las 8 en punto. Que tengan un muy buen día. El factor que hace la diferencia eres tú, la Academia. Universidad Acreditada y Adscrita a Gratuidad, academia.cl y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.